Muy buenos días a todos. Soy Marta Blackwell, vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas, y es un gusto darles a todos la muy bienvenida al quinto episodio de nuestra serie Colombia sigue buscando el centro, Elecciones 2026. Ahora es un placer presentar a nuestros invitados, los congresistas Daniel Carvalho, representante de Antioquia. Hola, Daniel. Kathy Jubinao, representante de Bogotá, y Jennifer Pedraza, representante de Santander. Y a nuestros anfitriones, Sandra Borda, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, y Ken Frankel, el presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Y con eso le paso la palabra a Sandra para comenzar la conversación. Sandra. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos en esta cuarta sesión. Ken estaba haciendo las cuentas y Quinta, quinta ya, quinta, quinta quinta. sesión de la segunda temporada. Ah, eso sí, eso De sí. Buscando el Centro hemos tenido conversaciones en el pasado ciclo electoral y en el actual sobre el centro político en Colombia, en qué consiste, cuál es su contenido, cuáles son sus propuestas, cuál es su estado en medio de la política nacional y todo esto obviamente con miras al proceso electoral del próximo año. Entonces, en ese espíritu, por supuesto, me junto a Marta para darles la bienvenida a nuestros congresistas a esta conversación y quizás empezaría, es muy paradójico porque cada vez que tenemos estas conversaciones, eh, todo el mundo tiene una reacción distinta cada vez que utilizamos el término centro político, ¿no? Hay gente que dice, ah, no, ese término no me gusta ni cinco, no invoca nada, no me representa. Otros dicen, ¿por qué no utilizamos otro término? Otros dicen, bueno, en la economía del lenguaje utilicemos esta. Entonces, quizás voy a empezar por preguntarles qué tan cómodos se sienten hablando del centro político y si el centro político no los hace sentir cómodos política e ideológicamente, entonces, ¿cómo se definirían? Y tal vez voy a empezar con Jennifer. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un saludo para Dani, para Katy, para Kenneth. Muchísimas gracias por la invitación. Mm, yo creo que empiezas conmigo con esta pregunta porque sabes que yo personalmente he tenido como conflictos con la definición misma de centro. Mm, porque personalmente creo que me identifico un poco más con una agenda de centro izquierda y porque creo que el momento particular que está viviendo Colombia pues sabemos que tenemos un gobierno del presidente Gustavo Petro que de alguna manera es como el dueño o el principal representante de la izquierda y obviamente ha tenido muchas tensiones con su visión de país que me hacen de entrada querer desmarcarme de esa apuesta. Y también porque a veces tengo la sensación de que como congresistas de centro o personas que nos identificamos con el centro, nos definimos demasiado en función de lo que no somos. Entonces, no somos uribistas, no somos petristas, pero también tenemos una gran tarea de definición alrededor de lo que sí somos, de lo que sí queremos representar. Y eso es una caja de Pandora. Siempre que hemos querido abordar esa discusión programática de modelo de país, pues nos encontramos con unas tensiones. Ay, yo quería decir algo a Kenneth. Yo no soy representante por Santander, o Marta. Yo soy representante por Bogotá, pero sí soy santanderiana, a mucho honor, a mucho orgullo, hincha del Atlético Bucaramanga, todo. Pero bueno, estaba diciendo que... Es porque mi suegra es de Santander, por eso hay que mencionar Santander en un Claro sitio. que sí, hay que mencionarlo siempre. Pero entonces estaba señalando que alrededor de esa definición misma, creo que hemos tenido una debilidad por ese lado de la definición de lo que sí nos representa. Yo considero que de la mano de Daniel, de Katy, de Julia Miranda, otros congresistas como de este espectro, hemos encontrado una agenda en común. Quizás nos falta concretarla, pero pues si ustedes me preguntan la defensa de la ciencia y la tecnología, los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia política y la corrupción, que me parece esencial. O sea, tenemos una aspiración de hacer una política transparente, honesta, franca con la gente, que ponga sobre la mesa las percepciones y las discusiones, las tensiones, los intereses que por supuesto existen. A mí me interesa defender la educación pública, obviamente que sí, me interesa, es mi causa, una de las causas de mi vida. Tenemos una agenda
incluso alrededor de los temas ambientales que han caracterizado a un sector del Partido Verde. Ahí Dani me está sintiendo porque él, por ejemplo, ha propuesto el proyecto de ley de ciudades verdes, incluso los temas de ruido, los temas de la infancia y la adolescencia. O sea, si nos ponen a listar temas, yo creo que los tenemos y que ya hemos construido esa agenda por la positiva, no solamente de lo que no somos. Entonces, digamos que estoy haciendo las paces con esa sensación de no definirnos solo en términos negativos, pero siento también que nuestros liderazgos más nacionales no hemos sido capaces de transmitirle ese trabajo muy congresional a nuestros liderazgos nacionales. Es decir, por ejemplo, Carlos Fernando Galán, que es alcalde del Nuevo Liberalismo, pues que se reúna. Kenneth dijo que esto era un conversatorio, entonces voy a conversar, que parche con Fajardo, que se hablen, que compartan este tipo con nosotros mismos y que recojan también esa agenda, me parece que sería muy interesante. Y por último voy a decir otro elemento que a veces me hace sentir incómoda y es que pienso que no hemos tomado la decisión política de disputarnos causas populares que son muy importantes en nuestro país. No hemos hablado con suficiente fuerza, yo intento hacerlo, o con suficiente vehemencia o pasión o convicción sobre lo mucho que nos duele la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la relación, yo qué sé, puedo decir también como de sometimiento que siempre tenemos con países extranjeros de mayor poder y yo pienso que nosotros también podemos tener una agenda que recoja esas causas y no regalárselas en bandeja de plata a otros sectores que lo que han hecho hasta el día de hoy ha sido manosearlas, instrumentalizarlas, las causas de los derechos de las mujeres, por ejemplo, y que al final terminan completamente debilitadas tanto en la percepción de la gente porque la gente dice, ah, no, aquí ya todo el mundo promete sobre eso y nadie se compromete realmente, pero también en un debilitamiento del movimiento social. Yo creo que nosotros también tenemos una agenda que puede coincidir con la agenda de gran parte del movimiento social, con las causas populares, con las luchas de las personas afrodescendientes, con las luchas de las personas más empobrecidas. Fajardo tiene una frase que a mí me gusta mucho y es que él dice, para los pobres lo mejor, o sea, no son las migajas de lo que quede cuando repartimos todo, estamos hablando de si vamos a hacer una biblioteca, si vamos a hacer un colegio, si vamos a hacer un parque, si vamos a hacer una apuesta dedicada a las personas más vulnerables, tenemos que ofrecerles lo mejor de lo que tenemos y para mí ahí también tenemos cosas como en las cuales mejorar o corregir y es no dejar en bandeja de plata causas que movilizan sentimientos, historias de vida que también son reales en un país cooptado por la clase política tradicional y bueno, ahí creo que tenemos un reto, ya con esto sí prometo cerrar, y es que obviamente la opinión frente al crecimiento de la impopularidad de este gobierno, pienso que la opinión está presionándonos mucho hacia que nos movamos hacia posturas mucho más cercanas a la derecha. Y pienso que la presión electoral no debemos ceder a esa presión en el sentido de que hay muchos errores y hay muchos problemas de este país que son resultado de 30 años de acumulación de corrupción, de falta de un modelo de país. Sé que también hay cosas que hay que preservar, Carvalho me va a decir eso inmediatamente, pero sí creo que hay que, sí creo que hay que pues también plantear un camino distinto al del pasado. Si nosotros vamos a hacer otra opción para volver a elegir a los mismos, si estamos en reuniones con César Gaviria, con Felipe Córdoba, con toda esa clase política tradicional, yo creo que perdemos esa posibilidad de ser una alternativa a, a lo que también nos ha flagelado antes. O sea, al final, Carvalho, Katy, Sandra, nosotros nos metimos en política desde antes de que estuviera este gobierno porque sentimos que había muchas cosas que estructuralmente estaban mal y que había que corregir. Entonces, como volver al pasado creo que no debe ser una opción. Tal vez parte del problema está en que siempre seguimos concibiendo ese continuo izquierda y derecha y pues en un continuo de esos el centro termina siendo lo que está en la mitad y no más. Ese puede ser, digamos, parte del problema que hay a la hora de formular propuestas. Voy a volver luego con una pregunta que le tengo que hacer todos y es si van a repetir digamos, el comportamiento que tuvieron en las últimas elecciones en la segunda vuelta, porque creo que esa es una pregunta clave para entender bien dónde está parado uno en esto, si en el centro derecha o en la centro izquierda y cómo resolver ese problema, ¿no? Sigo con Katy. Misma pregunta. Bueno, un saludo nuevamente a Perdón, mis perdón, Daniel, colegas. pero voy a dejar la cuota de género para el final, si no te importa. Un saludo a Carvalho, a Jennifer, pues a ti, Sandra, a Kenneth, a todos los que nos ven. A ver, yo siempre me pregunto si en Colombia el centro es una
posición ideológica en el espectro, es decir, si es posible definir al centro como algo que sobre la salud piensa esto, como algo que sobre las pensiones piensa esto, como algo que sobre el rol del mercado y el Estado para la garantía de derechos es esto, o si el centro es más bien una aspiración a una forma de hacer política, más que una posición en el espectro. ¿Y por qué lo digo? Porque hay tantos políticos y hay tantas personas que se consideran de centro que realmente en un ejercicio juicioso ideológico uno podría decir, no, esta persona que se considera de centro pues claramente tiene ideas de derecha. O uno podría decir, no, esta persona que se considera de centro tiene claramente ideas de izquierda. Que yo realmente me pregunto si en esa mezcolanza entre que todos los líderes que no quieren ser de izquierda o de derecha pura se consideran de centro, es posible siquiera definir el centro. Yo, contrario a lo que la gente dice, que es que ustedes los de centro son unos acomodados porque cuando la política va para allá, ustedes van para allá, o cuando la política va para acá, ustedes van para acá, yo siempre digo, de hecho es todo lo contrario. Autodefinirse de centro es lo más difícil que hay, ingrato por demás, porque no importa para quienes intentes hacer las cosas en términos de sacar adelante causas, siempre al no definirte de izquierda o de derecha te van a estar dando rejo de ambos lados, de manera que si hay algo incómodo en Colombia para decir es que uno es de centro. Pero yo insisto, no sé en este punto si, por ejemplo, todos los políticos que se consideran de centro, vamos a meterlos a todos en una bolsa, desde Fajardo hasta David Luna, hasta Juan Daniel Oviedo, hasta Claudia López, hasta Juan Manuel Ganal. No sé si con ellos fuera posible definir, por ejemplo, qué piensa el centro o cuál es la posición del centro en Colombia en materia de salud. ¿Será posible que Claudia López y David Luna y Fajardo y Oviedo, todos de centro, porque todos se denominan de centro, pueden fijar una visión sobre el sistema de salud que recoja al centro? Yo creo que en este momento tenemos esa dificultad. El centro se puede definir tanto de derecha como los que se consideran de centro, pero que son más de derecha, como más hacia la izquierda, como lo podríamos definir quienes nos consideramos más de centro izquierda que otra cosa. Entonces, en esa dificultad, pues también está la discusión siempre. El centro termina siendo a veces en Colombia el planteamiento de una forma de hacer la política. Entonces, una política pragmática, una política equilibrada, una política que tome las mejores ideas de la derecha y de la izquierda, en esa visión de que a lo mejor los espectros izquierda-derecha ya se quedan cortos, no solamente para analizar problemas sociales, sino para ofrecer soluciones. Y yo siempre pongo el ejemplo de la seguridad. Si la izquierda de verdad tuviese una causa conectada con los más vulnerables en este momento, debería ser la primera bandera de la seguridad y no la derecha. Porque si está probado quiénes son, digamos, los que más sufren por los fenómenos de todo tipo de inseguridad, pues son los más pobres. Entonces, yo me pregunto si más que buscar un centro en el espectro ideológico, nosotros lo que estamos tratando de definir es una manera de hacer política, que independientemente de quién esté en el poder, los de centro siempre vamos a decir, hay que buscar acuerdos. Ese es un rasgo distintivo del centro en Colombia. Que la gente, que los líderes de centro en Colombia siempre pueden decir, hay que tener en cuenta la evidencia, no solamente posiciones, digamos, ideológicas, históricas, sino consultar la evidencia, porque muchas veces esas posiciones ideológicas quedan absolutamente desbaratadas cuando uno mira los datos y los números. Repito, otra vez pongamos de ejemplo el sistema de salud. Entonces, para mí el centro en este momento es algo que está bastante difícil de definir. Yo no veo cómo los líderes de centro en este momento, autodenominados de centro, en medio de sus diferencias y de sus matices, sean capaces de definir un centro. En Colombia hay varios centros. Y si esos varios centros tuviesen puntos comunes, yo creería que es más sobre la manera de hacer política, el pragma. Y eso sí que está definido hace rato, Sandra, esa es la famosa tercera vía, que eso ya no es nada reciente, digamos, eso tiene por ahí unas 3 décadas en donde varios gobiernos en el mundo, veamos los gobiernos europeos, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, pues eso es lo que han tratado de hacer los tales partidos de centro, que al final siempre son bisagras, buscar
cómo con el gobierno de turno se forman los acuerdos, buscar cómo con el gobierno de turno se hacen las coaliciones, buscar cómo se equilibra el panorama político, sea que en un momento dado esté la izquierda o esté la derecha en el poder. Entonces, me pregunto yo si más bien tenemos que definir algo como cuáles son esos puntos que pueden unir a todos los líderes de centro en una línea. Y lo veo bastante difícil. No veo a David Luna planteando la misma visión del sistema de salud que Claudia López o que Sergio Fajardo. Y ahí es donde está la gran dificultad del centro en este país. Muy bien. Daniel. Sandra, buenos días a ti, a Ken, a Jenny, a Katy, por supuesto, y a todos los espectadores. Yo sí me siento muy cómodo con autodefinirme de centro, eh, pero no me quedo pegado ahí, no me quedo simplemente justificando porque soy de centro. Al final yo les digo, vea, yo pienso esto sobre el sistema de salud, o yo pienso esto sobre la educación, o pienso esto sobre la seguridad, y usted verá dónde me clasifica, porque se nos va la vida intentando justificarnos o intentando decir dónde estamos en lugar de estar explicando nuestros puntos de vista. A mí me pasa algo y es que en Medellín dicen que yo soy de izquierda y en Bogotá dicen que yo soy de derecha. Y así se me pasa, ¿cierto? Y todos los días tengo que explicarle a alguien que yo no soy petrista, pero insisto, no me quedo ahí justificando. Me parece que la política y el pensamiento político es algo demasiado complejo para intentar resumirlo en una lineecita donde está izquierda, centro, derecha y donde el centro generalmente queda desaparecido. Y un poco, volviendo sobre las palabras de mis colegas, mm, creo que así como hay varias izquierdas y hay varias derechas, también hay varios centros. Y uno puede perfectamente encontrar posiciones sobre seguridad o sobre salud o sobre educación muy diferentes dentro de los que se autodenominan de derecha y dentro de los que se autodenominan de izquierda. Entonces no tenemos por qué tener miedo de que en el centro mismo haya una diversidad y y una variedad de posturas. Me parece que una de las críticas recurrentes que se le hacen al centro es la tibieza, supuestamente, pero justamente me alegra que estemos aquí con Jennifer y con Katy Jubinao, que son de las congresistas más vehementes en la defensa de las posiciones. Son congresistas que no temen tomar posición. Eso desvirtúa entonces la idea de que el centro es tibio, de que se acomoda, de que come callado. Estoy de acuerdo con Katy en que si algo es difícil en Colombia es autodefinirse de centro, porque la fácil es uno acomodarse en una esquina y dejar que la misma esquina lo proteja y lo defienda, que es cierto, yo digo, yo soy de izquierda, la izquierda me protege. Pero ser de centro, nada te protege, porque tenés que estar justamente yendo en contra de unos y de otros cuando así lo amerita la situación. Yo pienso que el centro es vehemencia en la lucha contra la corrupción, contra la violencia, contra la inequidad. Yo creo que el centro es un apego irrestricto y una defensa irrestricta de la democracia y las instituciones democráticas. Creo que el centro es la defensa de la Constitución de 1991, que es una constitución de centro, muy de centro. Por un lado, porque creo que en toda la historia de Colombia es la única constitución que ha sido hecha no para aplastar al rival, sino para concertar con él. Me corrigen si me equivoco, pero en todo el siglo XIX las constituciones eran yo gané de mal a los demás, los aplasto. Creo que la constitución además tiene un equilibrio muy lindo entre la necesidad de un Estado fuerte y garantista y un mercado que también sea fuerte y que ayude a prestar servicios necesarios para la sociedad. Creo que ese lema de nuestro escudo patrio, libertad y orden, define muy bien lo que es el centro, porque no tenemos por qué renunciar a la libertad para tener orden ni viceversa. Y muchas veces los extremos del espectro político se definen en una de las dos, o búsqueda total de la libertad o búsqueda total del orden y olvidan concertar. Yo pienso finalmente que el centro no es ese puntico que está en la mitad de una línea, sino que si miramos un triángulo, el centro es lo que está arriba. El centro está por encima de las izquierdas y de las derechas porque es capaz de reconocer
los esfuerzos, las ideas, los personajes, los liderazgos de ambos lados y de trabajar con ellos. Porque a diferencia de izquierdas y derechas que tienen como propósito superior la defensa de una ideología, el centro no está por defender una ideología, sino que está por defender una visión de la sociedad que no se restringe a una ideología, sino que es flexible en función, como decía Katy Jubinado, en función de los datos, de de las situaciones actuales, de la realidad. En cambio, me parece que aquellos que se apegan a una ideología muchas veces terminan simplemente ignorando la realidad para poder seguir defendiendo ese dogma, que más que una ideología suelen ser dogmas. Mm, Creo, finalmente, que el centro político sí existe en Colombia. Muchas veces nos dicen que el centro no existe. Y la prueba es que cuando se acercan las elecciones, todo el mundo empieza a autodenominarse de centro, curiosamente. Porque saben que el electorado, que también se declara mayoritariamente de centro, no quiere extremos. Ahora, ¿qué nos ha faltado? ¿Hacia dónde debemos ir? Creo que será pues objeto de preguntas más adelante, pero ahí resumo mi posición al respecto. Muy buenas respuestas, gracias a todas. Em, pues tengo varias preguntas, pero entiendo lo que dijo Katy sobre el centro es una manera de hacer política. Entonces, una pregunta que tengo respecto a eso es si, si crees, Katy, que hay un movimiento entre la nueva generación, por decir, que tan fuerte para formar un movimiento muy fuerte de hacer política de una manera distinta, si realmente tiene fuerza electoralmente hablando. Pues yo creo que esa siempre es la causa que más fuerza tiene. Por eso, como decía Carvalho, todos los políticos en campaña empiezan a hablarle al centro, porque el centro es esa población que además yo defino como una mancha de aceite en el agua. Es una masa de personas que no quieren ser ni de allá ni de acá, pero que efectivamente sí son sensibles al momento político y según el momento político pueden ir más hacia allá o más hacia acá. Vean que siempre el centro en Colombia más o menos es como el 40% de la población que se autodefine de centro. Conforme se van acercando las elecciones, ese 40% empieza a reducirse porque la gente empieza a tomar posición más hacia los extremos en campaña. ¿Por qué sucede eso si cuando no estamos en campaña más o menos tenemos el 40% de la población autodenominándose en centro? Pues porque yo creo, y ahí coincido con Jennifer, en que a nuestros líderes de centro les ha faltado mucha habilidad. O sea, ser de centro no quiere decir que tengas que ser indefinido en tus propuestas. No, como yo soy de centro, entonces yo no pienso ni esto ni esto. Pues no, todo lo contrario. Uno desde el centro puede decir sobre el sistema de salud, yo planteo, y nosotros lo hicimos, nosotros radicamos una propuesta independiente de reforma a la salud, en donde tratábamos de equilibrar el rol de actores privados dentro del sistema con el rol del Estado, dándole una regulación más fuerte al Estado, pero sin excluir del sistema a los privados. Yo tengo una visión también muy similar en educación. En educación, Colombia tiene un sistema mixto que muy bien lo plantea la Constitución. Plantear la guerra de lo público versus lo privado en educación para mí es tan infértil como plantear una guerra entre público y privado en salud y en todo lo demás. Entonces, ¿está la gente? Sí está la gente. Para responder a tu pregunta, Kenneth, lo que pasa es que nosotros, primero, o los líderes de centro, digamos, hablando de los presidenciables, primero les ha faltado mucha audacia. Es como si les dieran miedo, es como si algunos les dieran miedo de verdad hablar duro sobre ciertos temas, sobre lo que hay que tomar posición, pero además nos ha faltado mucho de organización en el territorio de la gente que se considera de centro. En eso sí, la izquierda y la derecha le dan tres vueltas al centro. La izquierda ha venido cultivando muchas organizaciones de base por mucho tiempo, que pues en el marco del movimiento social, pues ahí, digamos, ellos han hecho una tarea muy bien hecha y el presidente Petro creo que lo ha demostrado. Él tiene sus bases organizadas, cohesionadas, todo el tiempo le está hablando a sus bases. La derecha también. La derecha, digamos,
si bien su dinámica puede ser distinta, también tiene organizadas a sus bases. ¿Quiénes son los que no organizan a sus bases? Pues el centro. No sé si algunos considerarán que eso es politiquería, o no sé si algunos considerarán que simplemente esa tarea no es tan importante. Yo creo que esa tarea es muy importante. La gente sí está, solamente que los líderes de centro no hemos sido capaces de organizar nuestras propias bases. De manera que yo sí le quisiera enviar un mensaje en este momento a los presidenciales de centro. Ahí tienen una oportunidad enorme. Yo creo que los congresistas, pues de alguna manera lo sentimos también, cada uno dentro de nuestros nichos. Yo sí veo una gran oportunidad de organización para el centro, pero de nuevo, sí tenemos una dificultad y es cómo hacemos para que los líderes de centro definan unas visiones mínimas sobre los temas centrales de este país, en salud, en educación, en empleo, en medio ambiente, en la lucha anticorrupción, en las maneras, también como lo decía al comienzo, para el centro, si el centro mañana fuera gobierno, para el centro, ¿cómo debería ser el relacionamiento entre el gobierno y el Congreso? Espero que no igual que Petro, que fue a la tradicional de comprar a todo el mundo a punta de gabelas, construyendo los votos de los congresistas. Es decir, sí creo que tenemos mucho margen para construir un proyecto de país y para organizar a la ciudadanía. La pregunta es si tenemos la capacidad de coordinación necesaria entre los líderes de centro para hacer eso. Bueno, gracias, Kathy. Entonces, entiendo, tomo la idea que entre el centro, por decir el centro, hay varios puntos de vista de cómo hacer remodelar o cambiar o lo que sea al sistema de salud. Está bien. Ok, pero al fin del día, entre ustedes tres, por ejemplo, hay líneas, pueden estar de acuerdo de unas líneas rojas que no pueden pasar o sea, un criterio para ser del centro, por decir, en sistema en seguridad, en sistema de salud, educación. O sea, sí hay líneas, el centro puede por lo menos definirse sobre las líneas que no están, que no van a pasar, que no podrían aceptar. Jennifer, ¿qué crees? Bueno, yo quiero responder esa pregunta y añadir algo sobre lo que tú le planteabas a Katy, si me lo Sí, permites. claro, sí, claro. En primer lugar, pues tenemos una dificultad en el sentido de que hoy las candidaturas más cercanas a, digamos, la derecha y también algunas candidaturas del pacto, pongamos un ejemplo de Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella, por ejemplo, son candidaturas que sobresimplifican los problemas de la sociedad colombiana. Y eso es muy sencillo de vender, no tienes que pensarlo dos veces, ¿sí? Si los problemas son, yo qué sé, pararse con una bandera en la frontera con Perú y poner una bandera colombiana para volverse viral en redes sociales. Y nosotros tenemos que aprender a simplificar también nuestras propuestas. Eso es un reto grande porque nosotros, pienso que una característica que nosotros tenemos es que podemos leer los matices. Sí, no todos los empresarios tienen prácticas esclavistas, como fácilmente va diciendo el presidente. Tenemos que tener un tratamiento diferencial con las MIPIMES en una entonces eso nos pone unos retos comunicativos fuertes que Jennifer, al no vale. Jennifer, es un poco difícil escucharte. Le cayó la Se conexión te a está Jenny. cortando, Jen. Sí, a ver si puede reconectar. Si quieres que yo voy respondiendo a tu Sí, ok, pregunta, sí, mientras, sí, Jenny. Daniel, porfa. Sí, yo creo, Ken, y a todos, que es perfectamente posible entre nosotros establecer acuerdos, aunque pensemos diferente. Jennifer y yo pensamos diferente en ciertas cosas. Ella tiene una visión más estatista, tal vez, propia de la izquierda, pero es que es normal. El centro justamente es ser capaces de hacer el esfuerzo de lograr acuerdos en medio de la diferencia, que es lo que no intentan los dogmas sectarios
que se ubican en los extremos. Y la prueba de ello, Katy mencionaba, presentamos una propuesta para el sistema de salud, estamos trabajando en una propuesta relativa a la educación superior. Entonces, sí somos capaces de identificar unas líneas rojas que voy a decir algo, y esto es muy propio del centro. Las líneas rojas tienen que estar mucho más en lo ético que en lo ideológico, porque tú y yo, si somos de izquierda y de derecha, etcétera, podemos pensar diferente, y eso está bien, pero en lo que no podríamos estar de acuerdo es en que tú permitas la corrupción y yo no. Ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, si el acuerdo es ético sobre el sistema de salud, que no se roben la plata y que haya atención para todo el mundo, sobre el sistema educativo, que no se roben la plata y que pueda haber una cobertura para todo el mundo. Si nos ponemos de acuerdo en lo ético, insisto, podemos fácilmente llegar a acuerdos en lo ideológico. A mí me parece muy diciente, por ejemplo, que Sergio Fajardo y Jorge Robledo hoy en día lideren el mismo partido, porque los vas a encontrar pensando muy diferentes en muchas cosas, y eso no está mal, y no representa una incoherencia, no una inconsistencia. Representa la idea de que ellos son capaces de ponerse de acuerdo para ofrecer una visión de país y que las diferencias que van a existir se pueden limar con base en acuerdos sobre la mesa y no en transacciones burocráticas. Entonces sí creo que se puede trabajar y quiero rematar con algo. Mm, La bancada independiente que nosotros hemos formado en la Cámara de Representantes, debo decirlo, es la más vistosa, es la más potente de las bancadas que hay en la Cámara de Representantes. Es la más, es la que logra siempre equilibrar o desequilibrar, si así es el caso, cuando estamos discutiendo temas de libertades individuales, a los cuales se opone la derecha, ahí está la bancada independiente para defender las libertades individuales. Cuando estamos defendiendo la democracia y las instituciones que están siendo tan atacadas en este momento por el gobierno de izquierda, ahí está la bancada independiente para defender la democracia y las instituciones. Es decir, nosotros no hemos tenido que renunciar a nuestros principios ni transar con nuestras convicciones para establecer acuerdos, bien sea con la izquierda y con la derecha. Y eso hace que cuando se publican las encuestas de opinión sobre quiénes son los mejores congresistas, siempre terminan siendo los de centro, porque somos fieles a unos principios, pero somos capaces de concertar con los demás. Jennifer, ¿querías terminar en lo que ibas antes de que se cortara? Sí, qué pena. Hablando de la educación pública, estoy en la Nacional, sufriendo por internet en este momento. Pero bueno, quería decir que también hay algunas banderas que en Colombia tradicionalmente han estado asociadas a la izquierda y que yo creo sensatamente que hablan de un Estado moderno. Nosotros hablamos de que exista educación pública de calidad. A mí me parece que eso es una apuesta en la que podemos tener un consenso pleno de todo el centro, obvio no para eliminar la educación privada, eso también puede ser un consenso del centro. También defendemos que exista educación privada en este país y de calidad y de muy buena calidad, efectivamente. Pero hay banderas que son como de una pretensión básica de un Estado moderno que en Colombia han estado asociadas a la izquierda y por eso yo digo que hay un tema por el cual yo me siento mucho más identificada de izquierda, pero realmente me parece que son causas lógicas, que la pobreza es un problema esencial, estructural, que la desigualdad es un problema esencial, estructural. Uno. Dos, quería hablar un poco de la relación con el movimiento social. Este es un conversatorio del centro y a mí me parece que nosotros no debemos renunciar a la relación con el movimiento social. Acabo de tener, ¿me están escuchando bien o se me está entrecortando, Dios? Un tris entrecortado, pero se oye bien, ¿ah? Se entiende. Bueno, ok, voy a hablar más lento. Y es una relación de respeto con el movimiento social, en el que podemos tener coincidencias, también podemos tener debates, pero es una relación de respeto hacia la autonomía y hacia la independencia del movimiento social. Esto para mí es muy importante, Sandra, porque lo que ha pasado hoy con este gobierno ha sido que las protestas que son a favor del gobierno, esas sí son movimiento social, pero si hay protestas en contra del gobierno, esas son movilizaciones pagas por los paramilitares. Y yo creo que nosotros tenemos que darle un papel importante y respetuoso
a la movilización social, independientemente de que sea a favor o en contra de las posturas del gobierno. Y personalmente opino que las apuestas del movimiento social no pueden volverse de bolsillo de ningún gobierno, ni siquiera si fuera un gobierno de centro, y por eso planteo una relación respetuosa con el movimiento social. Y en última instancia, el tema del cómo hacemos política, o esto que Katy y Carvalho llaman las formas, para mí es una lucha anticorrupción frontal. Y tenemos un problema, y es que la gente no cree que se pueda hacer política sin corrupción. Parece que la gente en general haya renunciado a la apuesta de hacer una política transparente, y en eso ha contribuido sobremanera este gobierno. Entonces la gente es como, ay no, pobre Petro, le tocó comprar el Congreso, o ay, si ven que Petro compró, entonces eso es que todos compran. Entonces nosotros tenemos ahí un problema de credibilidad que es difícil de enfrentar, porque le sale más sencillo a la gente decir todos son iguales. Entonces, demostrar que sí lo hemos hecho en el pasado bien. Por eso para mí es importante hablar de cuando hemos gobernado, y me parece que las experiencias en donde hoy estamos gobernando son muy importantes. Hay que cuidar esos proyectos de gobierno porque explican y demuestran que sí se puede hacer política honestamente, y no podemos entregar esa bandera. El día que nosotros perdamos esa bandera de hacer política honestamente, y bueno, concretándolo, yo a veces le decía a Fajardo, oiga, venga, cuénteme aquí en secreto, ¿usted cómo fue que gobernó Antioquia sin la asamblea? ¿Usted cómo fue que gobernó Medellín sin el consejo? Y cosas concretas, ¿no? Entonces, si acá un concejal, un congresista quiere hacer una cancha, bienvenido, vamos y la inauguramos con usted. Usted tiene todo el derecho de luchar por esas prioridades, pero usted no me va a poner contratista y no me va a cobrar el 10% del contrato y no se me va a robar la plata del contrato. Yo qué sé, pienso que ahí hay una bandera en la que no podemos ceder un centímetro, porque si renunciamos a eso, automáticamente perdemos un factor estructural de diferenciación. Bien, quisiera, digamos, hacer una suerte de seguimiento a lo que les he escuchado porque hay varias cosas que me preocupan un poco. Yo, digamos, logro entender y creo que el argumento de Daniel sobre la diversidad del centro me convence mucho, digamos, si la izquierda puede ser diversa y si la derecha puede ser diversa, porque no va a poder ser diverso el centro. Entonces, yo creo que hay un argumento poderoso. Ahora, me pregunto qué tanto de la dificultad de encontrar una plataforma general. No, estoy de acuerdo con lo que decía Katy, no nos vamos a poner de acuerdo sobre todos los temas de política pública. No, la izquierda no está de acuerdo en todos los temas de política pública, la derecha tampoco. Luego no es esperable que esto suceda, pero digamos, a veces me da la impresión de que la sola herramienta, y sola entre grandes comillas, porque sé que es una herramienta poderosa de la ética y no, el no a la corrupción, eh, a mí personalmente no me parece suficiente. Sí, yo sí siento que la gente busca un poco más de carne en las posiciones de centro, así sean diversas, pero que sean posiciones. Y me pregunto si parte de lo que está sucediendo y en términos de la definición de la plataforma y en términos de eso que también señalaba Katy sobre la dificultad de hacer política en lo local, no tiene que ver con la debilidad de los partidos políticos, que además es una debilidad mucho más grande en el centro que en la izquierda y que en la derecha. O sea, no, yo no creo que le tengamos que hacer genealogía a lo que pasó con el Partido Verde y tampoco hacerle genealogía a lo que hacen muchos políticos del centro, que es suscribir esta idea de que partido político es politiquería, es corrupción y entonces hay que apartarse de eso porque eso ya no es popular. No solamente está mal, sino que ya no es popular. Entonces, me pregunto en qué están los esfuerzos por construir partido. Uno ve lo que está haciendo, por ejemplo, el pacto histórico y realmente es muy admirable la forma en la que se han organizado para las elecciones presidenciales. Digamos, tienen mecanismos establecidos para tomar la decisión de los candidatos en el corto y en el mediano plazo. Están haciendo el esfuerzo sistemático de lograr la personería jurídica de los partidos. Digamos, uno siente que hay ahí un apego mucho más claro a esa institución. Entonces, me pregunto cuál es el análisis que ustedes tienen sobre eso. Y la parte, como una pata de esa pregunta, tiene que ver digamos, con este apego al discurso que yo admiro y por supuesto sí suscribo al discurso anticorrupción, pero eso siempre genera el problema
eh, no sé cómo poner esto elegantemente, pero eso siempre genera el problema de la consistencia. O sea, el centro acaba de firmar un acuerdo con el Mira, ¿sí? A los 2 días de haber firmado el acuerdo con el Mira, entonces Alexandra Piraquive es condenada por evasión en materia de impuestos. Y pues desde mi punto de vista también las posiciones en materia de género ahí tampoco son tan transparentes, no solamente por el contenido de la posición, sino por la forma en la que han avanzado esa posición. Atentar, por ejemplo, contra la decisión de la Corte Constitucional en materia de aborto, en la forma en la que lo han hecho, tiene unas connotaciones desde mi punto de vista muy complicadas. Entonces, ¿cómo enfrentar digamos, esos desafíos? En otras palabras, uno para defender esas líneas rojas éticas necesita ser impoluto y acercarse solamente a los impolutos y a veces eso no sale del todo bien. No sé si me entienden por dónde voy, digamos, no estoy abogando ni mucho menos que se haga política con todo el mundo y que se acepten Totalmente, todas las formas de hacer totalmente. política, pero no incurrimos ahí ya como en una inconsistencia enorme. No sé quién quiera empezar. Yo Yo estoy, quiero empezar, yo quiero acá empezar. tengo angustia existencial Adelante. también, espero que entiendan. ¿Quién va a hablar? Jennifer, si quieres, ya aprendiste el micrófono, dale. Bueno, en primer lugar, yo suscribo plenamente esa preocupación tuya en concreto. De hecho, yo estoy luchando en Bogotá para que esa coalición no se dé con el Mira. Fundamentalmente porque yo lo planteé dentro de los elementos base de la coalición que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Para mí, eso es un asunto de alguna manera innegociable y muy constitutivo de fondo de cualquier apuesta política que hagamos. Pero entiendo que más allá del tema del Mira, es entonces con quienes podemos hacer esta alianza, con quienes podemos unirnos si hay gente con la que tenemos, con la que vamos a terminar teniendo estas dificultades. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un llamado a quienes quieran hacer parte de este proyecto. Y creo que en la era post-Petro de la izquierda, incluso creo que puede haber personas de ese sector que quieran hacer parte de este proyecto político y quizás lo mismo con algunas personas del otro lado. Katy, por ejemplo, ponía el ejemplo de David Luna, que se fue del Partido Cambio Radical, y si él decidiera comprometerse como con una apuesta de este estilo, pero yo también espero que eso pase con personas honestas, que sé que están en la izquierda, que sé que han sido maltratadas por el proyecto político del presidente Gustavo Petro y que podríamos convocar a esta gran como convergencia. Tenemos problemas importantes. Uno, pues que somos varios partidos y mucha gente ahí sin partido. Que hay partidos que también tienen una trayectoria histórica que yo no sé si estén dispuestos a converger alrededor de una nueva figura política, pero yo sí siento esa necesidad, Sandra. ¿Cómo hacemos para que Carvalho y su equipo en Antioquia, yo qué sé, o su candidatura, ya que Carvalho quiere ser candidato a la alcaldía de Medellín, cómo hacemos para hacerle campaña a todos los que quizás estamos en partidos distintos y no solo para, digamos, la dinámica electoral misma, sino incluso para la organización social? Yo sí quiero promover en el movimiento juvenil que las personas se inscriban a ser parte de nuestros partidos, que la gente, que además un partido de centro represente causas, que no sea solamente pues, o sea, personajes con votos y tal, sino que tengan unas causas que realmente movilicen a la gente. Y eso implica, yo soy la más enfocada quizás en la construcción de partido, o sea, haciendo reuniones con jóvenes tal, porque para mí eso es muy importante como proyecto del centro. Pero creo que eso también pasa por no tener un interés solamente electoral, Sandra. Por ejemplo, formar relevo generacional. O sea, necesitamos que haya caras nuevas en este proyecto político y que no sean solamente los mismos de siempre, sino que haya personas distintas que quieran meterse y eso implica unas escuelas de formación política. O sea, yo sí creo que tenemos el reto de construcción de partidos, sí aspiro y espero a que después de las elecciones del 2026 podamos construir un proyecto político en donde tanto personas que se desprendan del proyecto fallido, del pacto en el sentido de la corrupción y de todo esto, porque allí también creo que hay gente honesta y que también ha sido muy instrumentalizada y maltratada, pueda venir acá e incluso si otros sectores se desprenden de ese bloque de los partidos tradicionales y quieren suscribir este pacto y este acuerdo, bueno, pacto es una palabra muy vedada ya, pero si quieren suscribir este acuerdo ético, moral y político, pues muy bienvenidos. Y pues yo creo que por ahora sí tenemos que cuidar, en este momento, Sandra, yo creo que sí tenemos que cuidar ese factor diferencial
Obviamente que la coalición con el MIRA se hace y tú me vas a responder, claro, pero es que la coalición con el MIRA se hace en el Senado porque es que ni el nuevo liberalismo pasó el umbral en las elecciones de Senado pasado, ni Dignidad y Compromiso va a pasar el umbral si se lanza solo. Ahí tenemos un problema de debilidad estructural. Ahora yo puedo responder, no teníamos las alcaldías que ustedes tienen hoy, por ejemplo, el nuevo liberalismo, no teníamos la fortaleza que tenemos al día de hoy y pues vamos a tener que medirnos en esas elecciones. Yo espero que en ciudades como Bogotá, por ejemplo, podamos mantener ese factor diferencial. Ya te dije, yo misma estoy peleando en el interior de mi coalición porque también eso implica montar un partido, Sandra, y es disputarnos dentro de los espacios internos de esos partidos la toma de decisiones. O sea, vamos a tener que hacer parte de los comités departamentales, distritales, nacionales, que eso es todo un, pues a mucha gente no le gusta, pero también son esos espacios en los que uno tiene que disputarse la dirección de ese partido. Muy bien. Solo para aclarar, yo no hago parte del nuevo liberalismo desde hace como 2 años, Perdón, entonces, estoy no, está muy desactualizada, lo bien. siento, lo siento. Yo estoy fuera No, del claro, ruedo desde hace es mucho. que te invito a dignidad y compromiso. Daniel, por favor. Eh, Sandra, varias cosas. Primero, estoy de acuerdo en que la lucha contra la corrupción no es en sí misma todo un programa y una visión de sociedad. El centro tiene que ir más allá de eso. Lo ha intentado cuando habla de la educación, hablando de medio ambiente, pero creo que sí hay unos problemas estructurales. El primero es asociado a la misma idea del centro. El centro no es caudillista y no puede ser caudillista, porque el centro es un llamado a la razón, a la sensatez, a la moderación, a la diversidad de pensamientos, y eso es lo contrario al caudillismo. Y me refiero al caudillismo porque han sido los caudillos los que han logrado unificar la izquierda y la derecha. La derecha del país antes de Álvaro Uribe no era para nada monolítica y organizada. La izquierda antes de Gustavo Petro tampoco era organizada y monolítica. Entonces fueron los caudillos los que lograron organizar eso y el centro, insisto, por su propia naturaleza, no tiende a tener caudillos. Entonces ahí hay una dificultad que habría que solucionar, pienso yo, resolver o llenar ese vacío a través de, por un lado, una propuesta, una visión de nación, de sociedad, de país que no sea simplemente técnica, sino que tiene que ser muy atractiva. Y ahí tenemos un reto y es una comunicación política diferente desde el centro. ¿Cómo hacemos un centro sexy, moderno, atractivo, que no le hable únicamente al electorado urbano de clase media y clase alta, empresario, universitario, sino una propuesta de país que logre llegarle a toda la sociedad colombiana, insisto, no solo en el contenido, sino en la forma? Si Katy Jubinao, si Jennifer Pedraza, incluso yo mismo, si nos va bien en política, es en parte porque sabemos comunicar muy bien, pienso yo. Sabemos llegarle a la gente a través de nuestras formas de comunicación. El centro tiene también ese reto. Tiene además el centro el reto mm, de organizarse, estructurarse políticamente. Yo pues he dejado de soñar con un gran partido de centro porque tuve ese sueño con el Partido Verde y creo que infortunadamente ese sueño se echó a perder, pero que haya una coalición en este momento de cara a las elecciones como la que hicieron Dignidad y Compromiso con el nuevo liberalismo, me parece que es un inicio de eso. De hecho, pues Jennifer y yo también llegamos a a la Cámara por coaliciones de partiditos pequeños de centro. Eh, yo no juzgo el hecho de que haya habido, de que se vaya a dar una coalición con el partido Mira, y aclaro que yo no soy ni del Partido Verde, ni de Dignidad, ni del Nuevo Liberalismo, ni de Mira. Mm, Y yo la entiendo porque yo creo que hay que saber hacer acuerdos con diferentes. Y la experiencia que yo he tenido trabajando en el Congreso con el partido Mira es positiva. No son corruptos, no son politiqueros, no venden su voto a cambio de puestos. Por supuesto que estamos en posiciones diferentes alrededor del aborto, de la marihuana, por supuesto, pero es normal, pero es normal es normal que pensemos diferente. Eso no los hace para mí condenables y que no puedo hacer algún tipo de acuerdo político con ellos. Finalmente, yo creo que el centro tiene que darse una pelea dura en lo que llamamos la batalla cultural. Hay una batalla cultural
se da en redes y en el arte y en medios de comunicación, etcétera, que permite fijar posiciones y el centro parece que está ausente de ella. Entonces uno tiene unos grandes referentes culturales de izquierda, unos grandes referentes culturales, ojo, digo culturales, no políticos, de derecha, y unos temas, y unos memes, y unos artistas, y unas canciones, y unas estéticas. Nosotros tenemos que ir también a copar esos espacios de batalla cultural. Y de nuevo, yo reconozco y me esperanzo porque hay personajes en el centro, como Katy, como Jennifer, que también van y dan esas batallas más allá del Congreso, más allá de lo estrictamente electoral o político, y se meten en lo cultural. Entonces, todo esto para decir que, pues, o para cerrar concluyendo, que sí tenemos con qué y con quién dar la batalla por posicionar al centro, más allá de un discurso anticorrupción. Estoy convencido de que tenemos el material, el conocimiento, los temas, los personajes para dar esa batalla. Nos falta es organizarnos. Gracias, Daniel. Perdón que me desconecté un rato para que Jennifer se sienta mejor. Pasa hasta en las mejores familias. Me quedé sin internet en la Universidad de los Andes. Eh, muy bien. Katy, por favor. Bueno, yo voy a hacer el comentario impopular sobre el centro, y es que aún a pesar de este terreno servido que vemos, yo particularmente creo que ninguna otra elección como 2026 la tiene tan servida para el centro. Creo que en este momento lo que realmente nos está jugando en contra y nos puede seguir jugando en contra, pensando en un horizonte electoral para 2026, son los egos. El centro tiene un problema, y es que el centro se cree más que todo el mundo. El centro es más inteligente, el centro es más sofisticado, es que esos brutos que apoyan la constituyente de Petro y esos brutos que apoyan la dictadura cool de Bukele y esos brutos que apoyan las loqueras de Milei. No, 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 eso no es por nosotros. Nosotros le hablamos a un electorado urbano, estudiado, muchos de ellos con posgrados, y entonces de ahí no nos baja nadie. Y yo me pregunto si en esa narrativa que hemos construido, yo no estoy diciendo que deliberadamente, es muy probable que esto haya sido un poco sin buscarlo, y muy probablemente los despliegues de ego de los líderes de centro tampoco es deliberado, pero es lo que terminan mostrando. Yo creo que va a ser el gran lunar del centro para 2026. Yo me hago la pregunta muchas veces de si el centro es eso que decimos ni Petro ni Uribe, o más bien el centro, desde el lugar que tiene que construirse, es con Petro y con Uribe. Para mí son dos escenarios muy diferentes. El primero es el centro aséptico, que es con nadie. Y entonces tenemos a unos líderes de centro por allá elevados, y ellos no se bajan al lodazal de la política porque ¿cómo así? Yo no me junto con nadie porque aquí todo el mundo es corrupto. A mí que nadie me toque, a mí que nadie me vea porque yo soy yo y soy de centro. Estrategia la cual nunca nos ha servido para nada. Nunca nos ha servido para absolutamente nada esa estrategia. O si el centro debería ser, e insisto, de cara a 2026, donde el país estaría listo para un gobierno de centro, es más bien el mensaje: aquí tenemos que caber todos. Como dice Jennifer, hay mucha gente de la izquierda que llegó al poder con Petro, que está muy triste por el maltrato del mismo gobierno hacia sus propias bases. Quizás a esas personas hay que decirles, en lugar de decir, petristas, ustedes allá y nosotros acá, hay que decirles, vengan, porque a lo mejor la construcción es también con ustedes. Y a esos ex uribistas les digo yo, que era gente que hace 20 años era uribista de raca mandaca, y hoy se siguen considerando de derecha y se siguen enunciando desde ahí, pero dicen, no, ya Uribe no. No, ya estuvo bueno el uribismo, ya tampoco queremos volver a lo mismo. Gente de derecha. A lo mejor a ellos hay que decirles, vengan también. Entonces, sería una aproximación muy distinta de la campaña. Ojo, una cosa es el centro elevado que no se mezcla con nadie, que no se baja el lodazal porque somos puros pro hombres y pro mujeres aquí y estamos en la política de Los Ángeles.
la cual no existe, o más bien tratamos de bajar al centro, al terreno, y tratar de construir más bien, no como dice Jennifer, de qué no somos y de con quién no queremos estar, sino más bien de la posibilidad de lo que sí podemos ser y con quienes sí podemos construir. A mí hay algo que yo valoro mucho del centro y es que yo sí veo como un denominador común en todos los políticos de centro la no deshumanización del otro. O sea, entender que sí, esta persona, este congresista uribista puede estar absolutamente distanciado de lo que yo pienso en X tema, pero no por eso yo lo voy a deshumanizar. Y de hecho con él yo puedo tener una buena relación en la plenaria. Inclusive nos podemos unir frente a ciertas causas. Y lo mismo con el petrismo. Al petrismo que le encanta deshumanizar a todo el mundo y que le encanta decirnos a todos neonazis, vampiros, etcétera, pues la tarea del centro debería ser no verlos a ellos de esa manera igual. Entonces, ahí es donde yo creo que yace nuestra principal debilidad. Nuestros líderes de centro no han entendido que a lo mejor la vocación del centro, en lugar de decir con nadie, porque todos son corruptos y yo no hablo con nadie porque yo soy el ángel, es más bien cómo llamamos a todo el mundo en diversas orillas a construir sobre unos mínimos. Yo sí creo que tiene que haber unos mínimos. O sea, no es como que simplemente querramos hacer política transparente, porque es decir, política transparente es lo mínimo que todos tenemos que hacer. O sea, política transparente es lo mínimo que impone la Constitución y la ley. O sea, sí creo que deberíamos ir un poquito más allá y podría haber algunas líneas rojas, pero creo que el ego, o sea, centro igual ego, en este país, si no desbaratamos esa ecuación y nos bajamos al terreno y nos bajamos a interlocutar con el movimiento social, como dice Jennifer, y nos bajamos, digamos, al territorio, simple y llanamente. Es que no podemos estar aquí metidos pontificando desde una plenaria y ya. Si nos metemos de verdad en el territorio, en una lógica más de con quiénes construimos en vez de a quiénes excluimos, a lo mejor podamos tener una posibilidad, pero les digo la verdad, en este momento no lo veo. Veo a los líderes de centro absolutamente desconectados, cada uno en su burbuja creyendo que cada uno solo puede llegar. Y lo que muy probablemente va a pasar es que ninguno tenga la fuerza por sí mismo para llegar. Qué tristeza sería que siendo 2026 la elección perfecta para que emerja un proyecto de centro, una vez más lo dejemos ir por sectarios. Y hay que recibir esa crítica de quienes dicen que el extremo centro también es fanático. Sí, en el centro también muchas veces somos fanáticos por cerrados. De manera que ahí está el gran lunar y es lo que creo que no ha permitido, por lo menos hasta ahora en esta víspera de elección, hacer del centro una apuesta fuerte. Y no sé si logre hacerlo para 2026. Ojalá me equivoque. Gracias, Kathy. Estamos al límite del tiempo, pero me atrevo a preguntar una cosita más. Y yo quiero debatirle a Katy algo. Ok, Si no, me pues, dejas. está bien, pero está bien, Jennifer, pero quiero cambiar un poco porque estamos al límite y deberíamos hacer otro webinar con todos ustedes y eso lo vamos a hacer más tarde. Yo recuerdo hace poco, después de las protestas en Bogotá, hace como 3, 4 años, había la idea, la esperanza entre algunos, hasta que Sandra escribió un libro sobre eso, de la posibilidad de la nueva generación iba a traer una nueva política al país, una nueva manera de hacer la política. Em, ¿Ustedes ven eso en la nueva generación, la juventud, por decir? ¿Eso están enganchando más gente de su generación en la política o está, o sea, está huyendo la política? Respuestas muy cortas, por favor, Daniel. Bien, habría que preguntarse si es la generación mía o la de Jennifer, porque somos Pues diferentes. por lo menos no es la mía. No, mira, yo creo que sí hay una nueva generación y hay unas nuevas caras y unas nuevas formas en la política, pero nuevo no significa bueno. Joven no significa bueno per se. Entonces estamos viendo a unas
prácticas muy derivadas obviamente de un mundo lleno de influencers y de redes sociales, donde muchas veces importa más el impacto inicial que el contenido, y esto no es necesariamente bueno para la política. Dicho esto, pienso que ni Katy, ni Jennifer, ni yo hubiéramos podido llegar al puesto que tenemos hoy en día si no fuera también por el poder de las redes sociales. Entonces, las nuevas herramientas generan nuevas formas, pero lo bueno o malo depende del uso que cada uno le dé a eso. Y en el caso del gobierno nacional y de todos estos influencers que logró llevar al Congreso de la República, me parece que ha salido bastante mal. Gracias, Daniel. Jennifer y Katy, tú vas a tener la última palabra. Jennifer. Yo quiero decir algo bueno, primero, sí creo que hay jóvenes intentando disputarse la política. Hay elecciones de consejerías locales y municipales de juventud el 19 de octubre. En mi caso, hemos inscrito más de 240 jóvenes en todo el país. Estoy muy contenta, pero también hay un fenómeno de no solamente querer abandonar la política, sino el país, o sea, el fenómeno de la migración y de la migración incluso irregular ante la búsqueda de oportunidades es profundamente alarmante para mí. Y sobre lo de Katy, tenemos que tener cuidado porque en la definición del centro, por ejemplo, entonces podemos estar entregándole las banderas de nuestra apuesta a una persona como Roy que puede decir, yo soy uribista, santista, petrista, yo soy la garantía para todo el mundo y pues para mí esa persona no representa de entrada el primer criterio que plantamos, que era lo mínimo que era, pues por lo menos una política franca y honesta. Eh, por eso creo que tenemos que diferenciar un poco los dirigentes de las bases de esos sectores. Obviamente la gente que ha votado, que ha creído, pero pues otra cosa son los negociantes de esos proyectos políticos, que sí lo hemos visto en los dos extremos y que tienen una responsabilidad política, pero yo sí creo que tenemos que apuntarle a las bases de esos dos proyectos políticos y a la gente sin afinidad con un proyecto político en particular. Gracias. Katy, tienes la última palabra. No, pues yo no me refería tanto a Roy, me refería, me refería a los líderes de centro entre ellos mismos. Fajardo dice que no habla con Claudia. Alejandro Gaviria no habla con Juan Manuel. Juan Manuel que tampoco habla con Claudia. Es decir, no nos vayamos a los políticos tradicionales. Los líderes de centro entre ellos no son capaces de ponerse de acuerdo. Y a mí, y es algo que yo valoro y rescato porque es un poco lo que me ha salvado la salud mental en la Cámara de Representantes, y es que nosotros sí logramos construir una bancada independiente entre nosotros, siendo los chiquitos, los primíparos, los que no tenemos maquinarias, los que no tenemos experiencia, por lo menos en el Congreso, hemos logrado articular un grupo en donde no todos pensamos igual, en donde están varios partidos, pero nosotros sabemos coordinarnos frente a lo esencial. Y creo que por nuestra capacidad de coordinación hemos logrado elevar una voz dentro del Congreso y por eso la opinión pública reconoce en este momento a los congresistas de la bancada independiente. Pero eso no está pasando en nuestros líderes más arriba. Esa es la verdad. Y para enlazar con la respuesta que haces, Kenneth, que están llegando liderazgos con nuevas y mejores maneras de hacer política, yo creo que sí. Obviamente eso no quiere decir que también no esté llegando gente nueva que lo hace peor que antes, también. Pero claro que hay gente nueva que está haciendo las cosas mejor. Claro que hay gente nueva que está tratando de abrirse camino con procesos genuinos, auténticos, por fuera de lógicas clientelares, por fuera de lógicas burocráticas, gente de causa, gente que está tratando de construir en el territorio, gente que está mostrando independencia en situaciones y en contextos difíciles en donde hay que tomar una posición. Entonces yo creo que sí hay gente nueva que lo está intentando hacer bien y creo que en un horizonte de mediano plazo, en 15, 20 años, sí vamos a tener probablemente mucha más gente nueva de la que tenemos ahora, aprendiendo a hacer las cosas mejor. Lo que no estoy segura y lo que me hace sentir profundamente frustrada en este momento frente a las posibilidades del centro es que nuestros líderes arriba de nosotros, los que vienen de la generación anterior, no han sabido ni definir al centro, ni demostrar entre ellos que son capaces de actuar en una lógica de acción colectiva por fuera de los caudillismos y de los mesianismos que siempre han marcado la historia de este país. Entonces, en esta entrevista lo digo, pero además lo digo en todas las entrevistas que doy. Si ustedes, líderes del centro,
no tienen capacidad de coordinación, no tienen capacidad de ver el juego grande. O sea, esto no se trata sobre Sergio Fajardo únicamente, sobre Claudia López o sobre Juan Manuel Galán o sobre Juan Manuel o sobre Juan Daniel Oviedo o sobre David Luna. Se trata de un país en donde más o menos el 40% de la población se define de centro. Se trata de un país en donde tenemos una situación no de polarización, de hiperpolarización que se vuelve peligrosa, que rompe la capacidad de escucha entre un bando y el otro, que precariza la calidad del debate público en plena contienda electoral. Por todo ese contexto en el que estamos, los líderes de centro deberían estar llamados a una responsabilidad todavía mayor de la que ya tienen. Es que la responsabilidad es romper con eso. La responsabilidad de los líderes de centro en este momento es ofrecerle un proyecto al país por fuera de los fanatismos, por fuera de los caudillismos, que pueda unir, que pueda unir. Y ahí es donde yo creo que nuestros líderes están muy quedados, muy quedados. No sé si ya lo logren, no sé Pero si usted ya lo dice que logren. después de diciembre va a haber expectativa, digamos, como Pues para... ojalá, Dios mío, Ujú. pues ojalá. Yo sí Bueno, aprovecho siempre para decirles el mismo mensaje a los líderes de centro. O nos unimos o Katy, nos hundimos. la conclusión que saco de todo eso es que en 20 años Sandra, Marta y yo vamos a tener otra serie titulado Buscando el Centro Político en Colombia. Puede ser. Bueno, Marta, por favor. Gracias a todos ustedes, Marta. No, muchísimas gracias, gracias, Gracias. Katy, Daniel, Jennifer, y Sandra y Ken por esta gran conversación. Seguiremos con esta misma serie y por favor no nos sigan en las redes para saber las fechas de los próximos episodios. Recuerden que todos los videos van en español, inglés y francés. Estarán disponibles en nuestra página web ccacanadá.com. Gracias de nuevo a todos y por compartir con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a Gracias a todos. todos. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego.